Buenos días. Hoy vamos a dar la herida de rechazo y la máscara de retirada o huida. Bien, ¿qué es la herida de rechazo? La herida de rechazo es una de las más profundas, ¿vale? Y una de las más dolorosas que existe en el ser humano. Pues le hace sentir a la persona, pues, que uno no tiene derecho a existir, ¿vale? Que está siendo rechazado por el mundo en sí, ¿no? Un ejemplo claro, pues son los bebés, o sea, los niños que son concebidos y los padres en ese momento, pues la verdad que no, que es como que les disgusta un poquito, ¿no? El hecho de enterarse de que están embarazados o no es el momento oportuno o adecuado, ¿no? Vale, entonces la percepción del niño es que no es bienvenido en este mundo. Esta herida se activa también desde el vientre materno, ¿vale? O sea, es una herida que se activa desde los 6 meses de gestación hasta el primer año de vida. La herida se activa con el progenitor del mismo sexo. O sea, si es niño, es sexo masculino, pues el rechazo lo sentirá por parte del papá, ¿vale? Y si es femenina, pues lo sentirá por la parte de mamá. Y es habitual que no aceptes o odies a uno de tus, al progenitor en concreto, ¿no? Entonces, esta sensación de rechazo no significa necesariamente que nos rechacen, porque evidentemente si la hemos concebido en el embarazo, pues claramente ha sido la circunstancia, el momento, pero no significa que al niño no se le ame, ¿no? Pero claro, ya esa sensación, pues es la percepción a nivel energético o interpretación, ya una vez nacido por alguna de las experiencias, pues como si hubiera sido rechazado, ¿no? Como si el rechazo hubiera sido directamente hacia la persona. Bien, cuando el progenitor no acepta, no se acepta a sí mismo, al tener un hijo del mismo sexo, inconscientemente rechaza a ese hijo, ¿vale? Pues constantemente le recuerda su propio autorrechazo, ¿vale? Y esto explica pues las dificultades que tiene la persona para aceptarse y amarse a sí mismo. Bien, el progenitor del mismo sexo nos enseña a amar y dar amor, ¿vale? Y el opuesto nos enseña a ser amado y a recibir el amor. Entonces, las personas con la herida de rechazo, una de las ganas inmensas que tiene es incluso a desaparecer, al no sentirse perteneciente, ¿no? Lo que hace que no quieran ocupar su espacio en el mundo. O sea, ¿por qué? Precisamente por ese miedo al rechazo. Entonces lo que hace es crear una máscara de retraimiento o de introspección. O sea, lo que llamaríamos de retirada, ¿vale? Eh, Son personas que se cuestionan su derecho a existir, con pensamientos o intentos de quitarse de la vida, ¿vale? Y parece que no están pues totalmente encarnados, enraizados, o sea, no hay sentido de pertenencia, ¿vale? Entonces, esta máscara hacen que el niño viva en un mundo imaginario, ¿vale? Normalmente son niños que son calmados, son niños que no gritan, son niños que no hacen demasiado ruido para intentar pasar de desapercibido. Entonces, al parecer, ante los ojos de la madre frágiles, esto hace que la madre sobreproteja al niño, lo que hace que se sientan hostigados por la madre. Y esto le potencia la herida. ¿Por qué? Porque es como la sensación de no sentirse aceptados tal y cual son. Entonces, ¿qué pasa? En la adultez, pues son personas que viven separadas del mundo material, incluso de su instinto sexual. Suelen atraer parejas que a nivel sexual las rechazan o simplemente la corta por considerarla
poco espiritual. O sea, lo que antiguamente decía, ay, es pecado. En fin, mucha creencia limitante. Bien, ¿qué pasa con estas personalidades de retraimiento? Pues que creen que no tienen ningún valor. Entonces, por eso intentan ser perfectos, buscan la perfección. Son personas que se vuelven completamente perfeccionistas. ¿Y cuáles serían las frases más comunes en esta persona? Pues serían, para mis padres no soy nadie, para mis padres nunca hago nada bien. De ahí buscar ese perfeccionismo, ¿no? Porque en función de ese perfeccionismo es como a mí me van a ver, me voy a sentir valorado, ¿no? ¿Qué es lo que genera en la persona? En la persona genera lo que llamamos el síndrome del impostor, ¿vale? Que aunque esté bien hecho, pues para esta persona nunca termina de estar bien hecho o se limita. Cuando algo que ha hecho, ha creado, quieres ponerlo, pues es como si siempre faltara algo, nunca estuviera completamente perfecto, y de ahí viene también pues ese miedo a que la persona de fuera pues no lo acepte con la misma intención que la persona lo ha hecho. Bien, como he dicho, esta persona intentará ser lo más perfecta posible, a pesar del dolor que acarrea tal exigencia, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto? Pues para ganarse un poquito de autovaloración. O sea, si yo me exijo más, si yo lo hago más perfecto, si yo esto está de admirar, pues como que recibo esa recompensa de un poquito de autovaloración, porque me he exigido, porque está bien hecho, porque es un trabajo en que he profundizado. Entonces, ahí llega mucho dolor por esa exigencia, ¿no? Otra cosa que sienten mucho las personas con herida de rechazo es el ser juzgado, ¿no? Por lo que hacen. Ese juicio puede llevarlo a esa infravaloración y un dolor realmente profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo quieren todo tan perfecto que le lleva más tiempo de lo normal, es un sacrificio. Y si a cambio obtienen ese juicio o esa crítica, pues puede llegar a hundirlos mucho eh, a nivel emocional, ¿no? O sea, su autoestima se vendría completamente abajo. Son personas que si reciben más atención de la cuenta, se frustran e incluso pueden entrar en pánico. Son personas que a lo mejor cuando están recibiendo muchísima atención se bloquean por completo, no saben cómo actuar, no saben cómo hacer, porque el foco está hacia él, ¿no? Y son personas que prefieren estar solas, lo que es contraproducente para ellos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque todavía se hacen más marginados y se sienten más rechazados. Entonces es contradictorio, ¿no? Pero es como llamaríamos su zona de confort, ¿vale? Entonces, el hecho de ellos creer que han rechazado a alguien o a algo, eso les genera muchísima angustia, lo que le provoca que al final lo acaba haciendo. ¿Aquí de qué estamos hablando? Pues de una persona que no sabe poner límites o de una persona que no sabe decir que no. Entonces, que al acabar haciendo lo que el otro me ha pedido, o el favor que me ha pedido, o ven conmigo, o hazme esto, aunque no quiera, pues al final por esa culpa, pues acaba haciéndolo, ¿vale? Entonces, cuando ellos sienten mucho miedo, corren el riesgo, pues evidentemente, de que se materialice, ¿no? Son personas que el miedo es tan profundo que al final no accionan, y al no accionar acaba generándosele a nivel material, no a nivel físico. Las personas retraídas siempre se comparan con otros y no ven su valor, sino que se sienten inferior
y por eso se comparan constantemente. De ahí su baja autoestima. Entonces, les cuesta creer que alguien se pueda fijar en ellos e incluso enamorarse de ellos, porque no son perfectos, ¿vale? Entonces, normalmente se sabotean, se menosprecian y sus propios éxitos, pues al final, o bien no acaban poniéndolos en marcha, o bien ellos mismos los sabotean, como he dicho. Evidentemente, pues no lo ponen en marcha. Entonces, ¿por qué hacen esto? Pues precisamente porque no se sienten merecedores. Como he comentado desde un principio, es una de las heridas más complejas, ¿no? Porque cuando tú no te sientes que perteneces al mundo, evidentemente tu mundo se hace completamente interno. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues que al final se sienten completamente excluidos. Entonces, si ellos sienten que acaparan demasiado espacio o atención, lo que hace es que se bloqueen. ¿Por qué? Porque lo que están pensando precisamente es que están molestando a los demás. Y como temen al rechazo, son personas que piden muchísimo perdón, que piden muchísimas disculpas y acaban acabando en un segundo plano, ¿vale? Eh, Estas personas suelen tender a tener muchísimas parálisis, sobre todo con personas del mismo sexo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se comparan, como hablábamos antes, ¿no? Esa comparación es dificultosa. Entonces, ¿qué les pasa? Pues son personas que tienen miedo a dar su opinión, si no se les pregunta, por ese miedo a la exposición o a la confrontación, a ese juicio, como hablábamos antes. Entonces, ese miedo intenso a molestar a los demás les provoca muchísima vergüenza. Entonces, lo que hace es impedirle mostrarse al mundo tal cual es y poder ocupar su lugar, ¿vale? Una característica física de estas personas es que cuando la miras a los ojos, sus ojos esconden miedo, ¿vale? Eh, son personas que la tristeza se le puede percibir en la mirada. Bien, las personas también con esta máscara de huida o retirada, para retirarse o aislarse aún más, son personas que acaban recurriendo a las adicciones, ¿vale? Como el alcohol, las drogas, las máquinas, tecnología, pornografía, azúcares, incluso trastornos alimenticios, ¿vale? Los que le llevan todavía a una conducta más autodestructiva, ¿no? Lo que hace que ya no solo simplemente tenga que lidiar con su herida de la infancia, sino además y añadido, pues estas adicciones, ¿no? Son personas que no se permiten ser niños, ¿vale? Se han forzado desde niños precisamente a madurar muy rápido. ¿Por qué? Porque la creencia es que si crecen así serán menos vulnerables al rechazo. O sea, es como una forma de autoprotección, ¿vale? El rechazo genera un comportamiento esquizoide, ¿vale? Una persona desprendida de lo material, perfeccionista, muy intelectual, busca la soledad y posee la capacidad de hacerse invisible, de huir de la realidad y de la vida. O sea, es una persona que va por la vida o bien de puntillas o en un segundo plano, ¿vale? Esta herida, como os he comentado antes, se adquiere desde los 6 meses de gestación hasta el año de vida, ¿vale? Entonces, si tú tienes esta herida, tu progenitor también lo vivió en la infancia. O sea que o bien lo vivió en la infancia, como he dicho, o bien se siente rechazado por ti. Aunque parezca contradictorio, es así. Porque yo, por ejemplo, tengo lo que es la herida de rechazo
y yo sentía ese rechazo, pero también mi progenitor sentía que era yo siempre la he estado rechazando. Y no era así, al contrario, yo lo que iba buscando precisamente era el que me viera, el que me valorara, el que realmente pues se diera cuenta de que yo tenía mi valía y mi valor, ¿no? Y acaba siendo pues bastante difícil, ¿no? Porque se contradicen estas dos caras opuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de la máscara del retraimiento? ¿Qué se encuentra una vez que esta persona sana y puede avanzar en función de su herida? Pues son personas con muchísimos recursos, ¿vale? Son personas que están muy dotadas para lo creativo y la imaginación, ya que tienen mucho mundo interno, mucha fantasía, ¿vale? Son personas que son muy capaces de trabajar solas, eficientes y con gran capacidad para trabajar el mínimo detalle, ya que, como hemos hablado anteriormente, son personas que se vuelven completamente perfeccionistas. Son personas que reaccionan muy bien en caso de emergencia. O sea, tienen activo ese modo de supervivencia y ese arranque. Pueden ser felices en su soledad y no sufrirla. Una vez que le das la vuelta y empiezas a entender y a contenerte, pues la verdad que puedes llegar a encontrar esa felicidad dentro de tu soledad, ¿no? Es muy importante que la persona que tiene esta herida trabaje su niño interior, porque una de las cosas que tiene que hacer es volver a encontrar su lugar en el mundo. Bien, esta ha sido la herida que hemos trabajado hoy. Después pasaré unos ejercicios y vamos a ir trabajando la herida del rechazo, ¿vale? Vamos a ir preparando todos los ejercicios para que identifiquemos y podamos trabajarla. Conectar con ese niño interno y vamos a hacer una visualización donde vamos a reconectar con nuestro niño interior, precisamente para poder ver qué situaciones se nos vienen a la memoria en la visualización, qué emociones y conectar con ella. Y si realmente la tenemos, pues trabajarla en profundidad, ¿vale? Bueno, pues un beso. Voy a despedirme de las redes. Un beso y buen día.